orcas Ujú. son las que producen. Ok, ok. Estoy viendo Por que hay un ejemplo, poco, ok, perdón, tantito. Estoy viendo que hay un poco como de, no sé si es como ruido del internet o algo, pero no escucho tan claro. No sé si ustedes me escuchan bien. ¿Cómo me escuchan? Si no, para apagar mi cámara. Yo lo escucho bien. Ok, Se escucha va, bien. va, 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 va. Ok, entonces, ¿qué sigue así? Ahora sí, puedes continuar. Lo escucho bien, pero aparte lo escucho bien. Ahora sí, no, pues, ok, a ver, espera. Ahí está. Ya, ok, vale. Pues sí, básicamente estuvimos hablando primero sobre la célula, sobre sus componentes, etcétera. Y luego empezamos a ver, profe, esta clase será subida. Sí, exacto, por eso acabo de darle a grabar, se me había olvidado, pero pues no habíamos empezado con la clase, entonces no hay problema, ¿va? Ahora, vamos a ir a la presentación. Igual, si en algún momento se empieza a trabar o me empieza a escuchar raro, me pueden decir para que apague la cámara y esto vaya mejor, ¿vale? A ver, creo que ya pueden ver mi pantalla, ¿verdad? Sí, profe. Ok, entonces, y ya está en tamaño completo. Sí, listo. Ok. Bueno, justo, vimos las moléculas orgánicas e inorgánicas, ¿no? Vimos que están las sales minerales, el agua, etcétera. Y aquí les quiero hacer una pregunta. ¿Se acuerdan por qué las moléculas orgánicas se les conoce como moléculas orgánicas? ¿Alguien se acuerda? Aquí. A ver, aquí miren los mensajes. Porque la sin... Exacto, exactamente. Esa es la respuesta. Las moléculas orgánicas se conocen como moléculas orgánicas porque únicamente son capaces de ser producidas por un organismo, en este caso si nos referimos a nosotros, por nuestro cuerpo, y también las destruye o las puede deshacer, ¿ok? Entonces vamos muy bien. Ya habíamos visto esto, lo de los enlaces. Ujú, ujú. Y nos habíamos quedado... Ay, espérenme un tantito que esto está un poco lento. Aquí, ¿no? En las moléculas orgánicas o biomoléculas, ¿ok? Habíamos visto que principalmente las moléculas orgánicas se forman por carbono e hidrógeno. En algunos casos va a haber fósforo, azufre, nitrógeno, etcétera, ¿ok? Pero esos ya van a ser otros casos. Y también vimos que existían cuatro grandes grupos, que eran los carbohidratos, los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos, ¿ok? Y una cosa muy importante era que cada uno de estos, los carbohidratos, las proteínas y los ácidos nucleicos, van a tener una cosa que se llama monómero, ¿ok? Los monómeros van a ser unidades pequeñas con las cuales se van a poder formar, esperen un tantito, dejen hacer todos sus compañeros, con las cuales se van a poder formar las biomoléculas o como también ya habían comentado, las macromoléculas. Se conocen como macromoléculas porque son moléculas muy grandes, ¿ok? ¿Todo bien hasta aquí? Todo bien. Ok, va, va, va. Ahora, para que no quede tan,
al aire esto de qué son los monómeros y todo esto. Aquí tenía un ejemplo. Entonces, vamos a ver que existen las biomoléculas, ¿no? Lípidos, carbohidratos, proteínas y ácidos nucleicos. De estas cuatro, dejen, acepto su compañera, ok. De estas cuatro, los lípidos no van a tener monómeros o no se conoce un monómero como tal, porque los lípidos van a ser moléculas muy complejas. Entonces, cuando nosotros queremos formar o queremos ver cómo se forma una molécula de un lípido, las unidades que lo van a formar van a ser muy distintas, entonces no vamos a tener una unidad de referencia y no vamos a tener un monómero, ¿ok? En el caso de estas otras tres, sí vamos a tener monómeros, ¿ok? Ahora, por ejemplo, en el caso de los carbohidratos, sus monómeros se van a conocer como monosacáridos, ¿ok? En el caso de las proteínas, se van a conocer como aminoácidos, ¿ok? Los monómeros se conocen como aminoácidos. Y en el caso de los ácidos nucleicos, se conocen como nucleótidos, ¿ok? ¿Todo bien hasta aquí? Sí. Va, va, va. Déjenme ver si no hay comentarios. Chat. No, todo bien. Ok, entonces, ahora, aquí vamos a tener a una biomolécula. Aquí vamos a tener a una biomolécula. En este caso vamos a tener a una proteína, ¿vale? Si en este caso nosotros tenemos una biomolécula que sabemos que es una proteína, ¿cómo se van a llamar los monómeros? Es decir, las unidades pequeñas con las que se va a formar. Lo acabamos de mencionar. ¿Se acuerdan? ¿Lo puedo repetir otra vez? No escuché también. Por aminoácido. Es exacto, se llaman aminoácidos. Ay, esperen tantito que se activó el iTunes por alguna razón. Ahí está. Exacto, se van a llamar aminoácidos, ¿ok? Y estos aminoácidos, lo que va a pasar es que, por ejemplo, va a haber un aminoácido de un tipo, en este caso, este aminoácido que está aquí, que es el amarillo, va a tener ciertas características, ¿no? Cierto tamaño, ciertos elementos, etcétera, ¿no? Pero no vamos a poder formar una proteína si utilizamos esto. O sea, nosotros vamos a querer aquí repetir esta proteína que está aquí arriba, ¿no? Y si nosotros queremos repetirla, tenemos que poner los aminoácidos, es decir, las unidades que están aquí, en la forma adecuada para que se forme nuestra proteína, ¿ok? Entonces, lo que necesitaríamos para formar a nuestra proteína sería primero este de aquí, ¿no? Este aminoácido que está aquí lo vamos a poner acá. Luego necesitamos un aminoácido como este. Entonces lo buscamos y hoy creo que no hay. Bueno, era este, pero el color es distinto, ¿vale? Luego necesitamos uno como este y uno como este, ¿vale? Entonces, vamos a ver que cuando nosotros tenemos una proteína, es decir, una macromolécula o biomolécula, va a estar constituida por distintas unidades, 1, 2, 3, 4, ¿ok? Y estas unidades las vamos a tener separadas en un inicio. Más adelante vamos a ver la síntesis de proteínas y van a entender cómo sucede esto, pero esto es para que entiendan que cuando nosotros tenemos una macromolécula o una biomolécula, se va componiendo de unidades más pequeñitas, ¿ok? En este caso, estos aminoácidos se acomodaron de esta forma para formar esta proteína, ¿ok? ¿Todo bien hasta aquí? ¿Todo bien o tienen alguna duda?
Todo bien. Ok. Entonces, pasemos a la siguiente. Ok. Las primeras, bueno, el primer grupo de biomoléculas que vamos a estar revisando van a ser los carbohidratos, ¿ok? Los carbohidratos van a tener un monómero y, como ya se acordarán, su monómero es el monosacárido, ¿ok? Principalmente los carbohidratos van a estar formados por carbono, hidrógeno y oxígeno, ¿ok? Además, pueden tener otros nombres. Se les puede decir azúcares, se les puede decir polialcoholes, se les puede decir glúcidos o sacáridos, ¿ok? ¿Y esto por qué? Porque si nos vamos o si nos basamos más en la estructura química, es decir, si lo vemos de una forma más o con ojos más de químico, las estructuras que tienen los carbohidratos van a ser más parecidas a los polialcoholes o a los glúcidos. Y esto ya tiene que ver más con la nomenclatura que seguramente van a ver en química, ¿ok? Pero en biología, una forma más fácil de identificarlos es con azúcares o carbohidratos, ¿ok? Entonces, si se encuentran estos nombres en otros lugares, va a estar haciendo referencia a los carbohidratos, pero nosotros lo vamos a simplificar mientras por carbohidratos y azúcares, ¿vale? Ahora, em, espérenme tantito. Oye, Ma, ¿no te puedes fijar si el ese negro de 350 allá en Viaducto? En 4 Ahí está, ok. Ahora, ok, los más abundantes y los más sencillos que vamos a encontrar en toda la naturaleza van a ser los monosacáridos y los disacáridos. Oye, ahorita vamos a ver cuáles son estos dos, ¿ok? La principal función que tienen los carbohidratos es que van a proporcionar energía al organismo y van a proporcionar energía así como inmediata. No sé si alguna vez ustedes se hayan sentido como mal o hayan estado cansados y les dan un chocolate, un dulce o un sobrecito de azúcar y como que se les recarga la pila súper rápido. Y eso es porque el azúcar es, o bueno, los carbohidratos o azúcares van a ser los elementos que van a estar generando o dando energía a nuestro cuerpo. Todo ese proceso lo vamos a ver cuando veamos el metabolismo, pero básicamente la molécula de los carbohidratos son las que nos va a ayudar a formar ATP y es por eso que cuando nosotros nos sentimos como cansados o estamos como muy somnolientos, el azúcar o chocolate o cosas dulces nos van a dar muchísima energía y ya no vamos a estar como en ese estado. ¿Ok? Y además de que nos da energía, también va a ser un componente estructural. ¿Se acuerdan en dónde podemos encontrar carbohidratos? ¿Alguien que recuerde? En el chocolate, sí, podemos encontrar carbohidratos en el chocolate, todos los lados, como por ejemplo la fruta, la fructosa, exacto, también, pero un poquito recordando lo que vimos en las otras clases. ¿Se acuerdan que cuando vimos la estructura, por ejemplo, de la membrana, vimos que la membrana tiene fosfolípidos, ¿no? Pero además tiene otras cosas. ¿Se acuerdan que tenía? ¿Se acuerdan que yo les platicaba de que había algo que servía como una antena donde llegaba un individuo, por ejemplo, el coronavirus, y llegaba como unos receptores y se activaban? No sé si se acuerdan. Bueno, más o menos tenemos aquí a la célula y está constituida por fosfolípidos, pero también tenía proteínas, tenía colesterol y otra cosa que tenían eran azúcares. Y estos azúcares iban a estar acomodados en forma de antenita, iban a ser receptores, ¿ok? Y estos receptores son los que ayudan a comunicar a la célula con su exterior, ¿ok? ¿Sí? ¿Todo bien? ¿O alguna duda?
Ok, entonces pasamos a la siguiente. Todo bien, ok, ok, ok. Ah, y justo aquí les iba a enseñar esto, ¿no? Como bien dijeron, los encontramos en el chocolate y por ejemplo, en la fruta, ¿no? Entonces, vamos a ver que existen muchos tipos de azúcares, ¿no? Pero la más famosa o el azúcar más conocido es la glucosa. La glucosa la vamos a poder encontrar de distintas formas, en su forma lineal, como está aquí, o también en su forma cíclica, como la podemos ver aquí, ¿ok? ¿Y qué es lo que pasa en su forma cíclica? Si se dan cuenta, aquí este oxígeno está teniendo un doble enlace con el carbono, pero si este carbono que está acá se viene para acá, se puede conectar con el oxígeno y pierde un hidrógeno, ¿ok? Y ya se convierte en su forma cíclica, ¿ok? Entonces lo podemos ver de distintas formas, ¿vale? Y la glucosa, pues es uno de los carbohidratos más importantes porque es el que va a estar dando la energía a los distintos organismos, ¿vale? Ahora, no, se regresa mucho. Espera. Ahora, ¿cómo podemos clasificar a los carbohidratos o a las azúcares? La forma en la que podemos clasificarlos son distintos. Por ejemplo, si nos ponemos a contar los carbonos, podemos clasificarlo y vamos a tener, por ejemplo, triosas, tetrosas, pentosas, hexosas, etcétera, ¿ok? Otra forma es por su grupo funcional, ya sean aldehídos o cetosas. Esto también es como más referente a la visión química que le podemos dar a este tipo de compuestos y también por el número de azúcares que va a contener. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos aquí a un carbohidrato que es la glucosa. Como nada más o se compone de un monómero, de un monosacárido, vamos a tener aquí adentro, o bueno, lo vamos a meter dentro de los monosacáridos, ¿ok? Si tenemos oligosacáridos, estos van a estar haciendo referencia a componentes, o bueno, biomoléculas que van a estar unidas, espera, que van a estar unidas y van a formar una molécula. En este caso vamos a tener a la maltosa, que va a estar compuesta por dos glucosas. Esta es la primera glucosa y esta es la segunda glucosa, ¿ok? Y además, esta cadena puede seguir hacia allá o hacia acá y hasta que llegan a los 11, se pueden seguir llamando oligosacáridos o disacáridos. Cuando ya tienen 12, ya se les conoce como polisacáridos, ¿ok? Y ahorita vamos a ver unos ejemplos, ¿vale? ¿Todo bien hasta aquí? Disculpe, ¿podría repetir eso que mencionó de los números? Ajá, ok. Monosacáridos es cuando tenemos un monómero nada más. Por ejemplo, la glucosa que vimos en la diapositiva pasada entra dentro del grupo de monosacáridos, ¿ok? Luego, vamos a tener a los oligosacáridos. Es cuando ya tenemos dos elementos, o bueno, dos moléculas unidas. Por ejemplo, aquí está la maltosa. Entraría dentro de los oligosacáridos o disacáridos. De aquí hasta el 11, es decir, si tenemos 11 moléculas de glucosa, por ejemplo, unidas, se le va a seguir llamando oligosacárido. Cuando ya tenemos 12, ay, 12, está muy feo este número, 12 o más, si ahorita se acaba el tiempo, les mando otro link, ¿vale? Pero si tenemos 12 o más, ya se le va a llamar polisacárido, ¿ok? ¿Sí quedó claro? Sí, gracias. Va, a eso se refería. Ok, dentro de los monosacáridos, el más importante, como les había mencionado, va a ser la glucosa. ¿Por qué la glucosa? Porque va a ser la fuente de energía para los organismos. Y en este caso, cuando veamos la fotosíntesis, obviamente, vamos a ver que la fotosíntesis se va a centrar en formar glucosa. ¿Ok? Entonces, un resultado de la fotosíntesis es la formación de glucosa. ¿Ok? ¿Esto cómo se va a aprovechar? Gracias al metabolismo, que va a ser la descomposición
o la formación de algunas moléculas, vamos a obtener energía, ¿ok? También lo vamos a poder encontrar en el suero sanguíneo. Por ejemplo, ven que cuando necesitamos saber los niveles de azúcares, nos hacen como una prueba en el dedo o a veces nos sacan sangre. Es porque en el suero sanguíneo vamos a tener ciertas concentraciones de azúcar. Y además, los monosacáridos nos van a servir de reserva y estructura. Reserva porque, como les digo, lo vamos a tener en la sangre para ser utilizado cuando se necesite. Y de estructura en ¿cómo se llama esto? En la membrana plasmática, ¿vale? Otro que ya habían mencionado es la fructuosa, que va a ser un monosacárido bastante común en las frutas, ¿ok? Y este también, al tener una composición muy cercana a la glucosa, también nos va a estar dando energía, ¿ok? ¿Dónde lo podemos encontrar? En frutas como el mango, la uva, la caña, etc. Y también la fructosa se puede utilizar como edulcorante, ¿vale? ¿Hasta aquí todo bien? Todo bien. Sí, Vale. todo bien. Entonces, la siguiente. Ahora, vamos a tener a otros ejemplos. Vamos a tener a la galactosa, que es un monosacárido que podemos encontrar en la leche. También vamos a poder encontrarlo en el hígado, la glucosa, y vamos a poder encontrarlo en las neuronas. En las neuronas, nosotros vamos a tener que, bueno, las neuronas van a ser unas células que van a demandar muchísima energía, ya que al estar moviéndome, al estar hablando, al estar pensando, al estar recordando y al estar igual manejando un aparato, mi cerebro tiene que estar en constante actividad y al estar en constante actividad necesita muchísima energía. Por eso una gran parte del azúcar se va como hacia el cerebro y ahí va a estar utilizándose, ¿ok? Y otra cosa muy importante es que la ribosa, que es un azúcar, que es un azúcar monosacárido, y la desoxirribosa van a ser muy importantes en el DNA y en el RNA o en la información genética, ¿ok? Porque van a ser los componentes base de donde se va a estar formando nuestro DNA o RNA, y eso lo vamos a ver ahorita que veamos los ácidos nucleicos, ¿vale? Pero sí recuerden que los ácidos nucleicos están formados por azúcares, ¿ok? Entonces voy a pasar a la siguiente, ¿vale? Si tienen dudas, lo pueden escribir en el chat o levantan la mano o activan su micrófono, ¿vale? Ay, no sé por qué no se cambiaron. Ahí está. Ahora, los oligosacáridos o los polisacáridos, ¿ok? Estos van a almacenar energía, ¿ok? Pero esta energía va a ser a corto plazo. ¿Por qué? Porque al ser cadenas muy pequeñas, van a ser muy fáciles de romper. Entonces, si nosotros consumimos alguna cosa, se va a almacenar, pero como para un corto plazo y que sea utilizado, no sé, en la noche, si comemos algo en el día, o al día siguiente, o mientras estamos durmiendo, ¿no? Pero al ser cadenas muy pequeñas, que pueden ser de 2 a 11, van a ser para acumular energía, pero a corto plazo, ¿vale? Ejemplos de oligosacáridos, tenemos a la sacarosa, que es básicamente el azúcar de mesa. Tenemos también en los frutos, néctar, semillas y pues obviamente en la miel. Algunos ejemplos son la maltosa, que surge a partir de la degradación del almidón, la lactosa, que va a ser el azúcar de la leche, y, déjenme ver si está aquí, y bueno, ya, en general son estos, ¿va? Luego vamos a tener a los polisacáridos, que van a ser como una biomolécula que también va a tener mucha importancia porque estas van a ser cadenas más largas. Estas cadenas, a partir de 11, como les digo, de 12 en adelante, ya van a tener, se les va a denominar polisacáridos, van a ser cadenas muy largas y estos van a almacenar energía a largo plazo, ¿ok? En el cuerpo humano, ¿dónde lo podemos encontrar y en qué forma lo podemos encontrar? Cuando comemos azúcar, lo que pasa es que se acumula en forma de glucógeno
se almacena en el hígado y en el músculo. ¿Esto para qué? Porque nuestro organismo necesita mucha energía en los músculos, porque aunque nosotros cuando hacemos esto parece que no es tanto, imagínense para unas células muy pequeñas, hacer esto pues es una tarea enorme que necesita muchísima energía. Entonces, por eso se va a almacenar ahí. Muchas veces cuando nosotros comemos mucho azúcar o mucha grasa, el hígado va a empezar a enfermarse justo por eso, porque lo que hace nuestro cuerpo es como, ya tengo la energía que necesito, pero sigo comiendo, entonces, como a lo largo de nuestra evolución éramos nómadas, ¿cómo es? Cazadores recolectores, había días o semanas en las que no comíamos nada, entonces nuestro cuerpo de alguna forma evolucionó para saber que cuando comía, podía aprovechar lo que tenía en ese momento, pero también guardaba para los días que no iba a haber comida. Sin embargo, ahora en esta era, pues todo el tiempo tenemos comida, ¿no? Entonces, sigue almacenando y seguimos comiendo y entonces es cuando empezamos a tener estos problemas en el hígado, de la diabetes, etcétera, ¿ok? Ahora, ya sirve de almacén de energía y también estructural, y esto lo podemos ver, por ejemplo, en el almidón de las papas, ¿no? También los polisacáridos se pueden almacenar en las plantas, como les digo, normalmente se almacenan en, por ejemplo, la papa, en el camote o también, por ejemplo, en la jícama. Ven que la jícama es muy jugosa y también es dulce, es justo por eso, porque los azúcares se acumulan ahí, ¿vale? Y también otros pero muy importantes van a ser la celulosa y la quitina, ¿ok? La celulosa va a ser un polisacárido muy importante porque va a ser estructural, se va a encontrar en las plantas y algo muy importante, o bueno, no tan importante, pero sí está bien que se lo aprendan, es que es la molécula o la biomolécula más abundante en la naturaleza. ¿Y esto por qué lo digo? Porque muchas veces en el examen les preguntan eso, como ¿cuál es la molécula o biomolécula más, ¿cómo era? Más abundante o más presente, algo así, en la naturaleza? Y la respuesta va a ser la celulosa, ¿ok? Yo me acuerdo que esa pregunta sí venía en mi examen, entonces, pues ahí está, ¿no? ¿Y por qué por qué va a estar muy presente en toda la naturaleza? Porque, si se acuerdan, la célula vegetal tiene una capa externa, es decir, tenemos a la membrana plasmática y luego tenemos a la pared celular. La pared celular va a estar formada por celulosa. Entonces, cuando nosotros tenemos una planta, todas esas células van a tener celulosa, ¿ok? Entonces, por eso es la más abundante en el planeta. Y la quitina, que se va a encontrar en el exoesqueleto de los animales, específicamente insectos. Ya se va a acabar esta sesión, se va a cerrar, les mando otro link y continuamos con ese link, ¿vale? Igual, si tienen alguna duda,